Lo lógico sería que una escuela de negocios te hablara de negocios. Pero si hemos llegado a cumplir 35 años liderando los rankings nacionales, quizás ha sido por ser la única escuela de negocios que no piensa en hacer negocio. Y es que nos mueven otros objetivos, entre los que está el tener muy claro que hay cosas con las que no negociamos. Por ejemplo, equipar nuestras instalaciones con la tecnología más puntera es innegociable. Ofrecer acuerdos de colaboración con escuelas de todo el mundo también es innegociable. Contar con expertos docentes de prestigio internacional, exacto, también es innegociable. No negociamos mantener nuestras alianzas con más de 300 empresas e instituciones, de cara a cientos de alumnos para que nadie se quede atrás y mantener el altísimo índice de empleo que ofrecemos. Es innegociable ofrecer mucho más valor por mucho menos coste que otros. Somos la escuela de negocios que no negocia muchas cosas. Quizás ayude a ser la escuela de negocios que no piensa en hacer negocio. ENAE International Business School. Lo lógico sería que una escuela de Pan American Business School es una institución educativa que se adapta y se anticipa a los cambios globales y desafíos futuros, brindando programas de formación y actualización para profesionales y ejecutivos. Con 24 años de experiencia y un faculty global referente en su área, contamos con una amplia gama de programas que incluyen bachelors, masters, certificaciones y especializaciones. Nuestro campus virtual está equipado con tecnología avanzada para apoyar el aprendizaje integral. Reconocida como Top 3 a nivel global en los Society International Awards en Dubai 2023. Top 10 en Latinoamérica por revista Forbes 2019. Top 3 Centroamérica por América Economía 2018. Top 1 en Guatemala por América Economía. Miembro de CLADEA y colaboradora con universidades e instituciones prestigiosas. En Pan American Business School estamos comprometidos a formar líderes capaces, no solamente de afrontar los desafíos del mundo actual con fuerza y convicción, sino también a guiarlos para que lideren de forma innovadora el futuro. Pan American Business School, 24 años formando líderes. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días para ustedes en Latinoamérica. Primero de todo, agradecerles su presencia. Mi nombre es Jesús Gambín, soy el director de Relaciones Internacionales de ENAE y responsable en última instancia de este evento y de todas las actividades que desarrollamos en ENAE con proyección internacional y especialmente las que desarrollamos con Pan American Business School a nivel de toda Centroamérica desde hace más de 20 años en una alianza que nos ha llevado a desarrollar formación del máximo nivel. ¿Cuál es el objetivo que tienen ENAE y Pan American Business School con este summit en la gestión de riesgo que queremos plantear? Queremos ayudar como parte de nuestra función social como ENAE, como institución sin ánimo de lucro, a una mayor concienciación, pero no solo concienciación, sino operativización de lo que son las buenas prácticas en riesgos que llevan a que las estrategias empresariales hagan que las organizaciones sean más sostenibles, sean más competitivas y que presenten un impacto positivo en la sociedad a largo plazo. En última instancia, lo que requiere toda estrategia. Nosotros lo que planteamos es cómo tener un impacto social y estratégico a través de las organizaciones, y esta cumbre de riesgos pretende precisamente tocar varios de los puntos fundamentales que hemos detectado que más preocupan a todos los interesados y a nuestros alumnos, a los más de 100 alumnos que formamos al año al máximo nivel en el ámbito de riesgos y a los cerca de 500 que formamos anualmente en estrategia. En concreto, nosotros hemos pensado en unos contenidos muy focalizados en trabajos de investigación que han desarrollado nuestros profesores y en la experiencia práctica y de consultoría que han tenido, como es el lavado de activos, los retos de la gestión de riesgos en 2024, la financiación
o lo que es la digitalización y los riesgos tecnológicos. Son los que vamos a abordar. Futuras ediciones abordaremos otros programas con algunos de los profesores más destacados a nivel mundial en ese ámbito y que forman parte del máster en gestión de riesgos y compliance de ENAE Business School. Luego, en este sentido, no me quiero alargar más y quiero ceder la palabra a nuestros ponentes. Las sesiones van a ser en el día de hoy y en el día de mañana. En el día de hoy habrán dos ponencias, la del doctor Mariano Blanco y el doctor Luis de la Torre. En el día de mañana tendremos la del doctor Juan José Montero y las del doctor Javier Álvarez. Todos ellos, como indicamos, son profesores y en concreto el doctor Javier Álvarez, director del máster en gestión del riesgo. Y la estructura que vamos a tener es de 45 minutos de exposición y 15 minutos para planteamiento de preguntas, que por supuesto no van a poder abordar la totalidad del tema que se va a tocar, pero sí esperemos que resulten ilustrativas y claras y estamos seguros que le va a merecer la pena el estar con nosotros en este evento. Sin más, cedo la palabra a Ivanova Castellanos, responsable, directora comercial de Pan American Business School, para que continúe con esta presentación e insisto en el agradecimiento por su participación en este evento. Un saludo. Muchísimas gracias, Jesús, por esas palabras tan bonitas, porque quiero contarles a todos, como bien lo dijo Jesús, desde este lado del continente, en Guatemala, donde está Pan American Business School, y en alianza con ENAE Business School, que tenemos ya en conjunto 16 años de estar trabajando en conjunto, capacitando a tanto ejecutivo. Hoy nos honra muchísimo esta cumbre de riesgos y queremos dar inicio con nuestro primer ponente que ya tenemos acá en sala, listo para dar inicio. Y para los que se están uniendo, quiero contarles cómo es que va a ser esta cumbre de aprendizaje. Hoy no van a salir iguales. Hoy definitivamente vamos a aprender temas importantes que quizás los hemos escuchado muchas veces, pero que hoy definitivamente nos vamos a este 2024. Así que bienvenido a esta sala Mariano Blanco, que tú vas a tener hoy la ponencia de lavado de activos y corrupción, y posteriormente vamos a tener a Luis de la Torre con retos de la gestión de riesgos 2024. Así que para proceder, quiero contarles quién es Mariano. Él les va a ir contando a lo largo de su ponencia, pero es licenciado en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en Derecho por la Universidad INED en España, máster en Marketing por London Marketing Institute. En entidades aseguradoras y de gestión de riesgos, tales como Allianz Assurance, RSA o Caso, entre otras. Ha colaborado durante 23 años la aseguradora suiza Winterthur en distintas divisiones de negocio y en diversos países, ya sea España, Portugal, Italia, entre otros. Su último puesto desempeñado fue como director de grandes cuentas para la aseguradora norteamericana Chubb en Europa. En la actualidad es fundador, accionista y director técnico del broker de seguros Exit, con operaciones en toda Europa, México, República Dominicana y Estados Unidos. Aquí puedo quedarme toda la mañana contando mucha de la trayectoria de Mariano, pero creo que a lo largo de su ponencia, definitivamente él les va a ir comentando. Así que te dejamos en controles. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta cumbre y deseamos a cada uno de ustedes que desde cualquier parte de Latinoamérica y de España se han unido para poder tener un aprendizaje y poner en práctica cada uno de esos conocimientos que van a adquirir el día de hoy en esta ponencia. Así que bienvenido sea cada uno de ustedes. Los controles. Muy buenas tardes desde acá, desde España. Y buenos días para ustedes, que creo que están iniciando el día o en la mañana. Bien, muchísimas gracias a Pan American Business School y a ENAE, a ambas instituciones, por esta oportunidad. Vamos a ver,
Los riesgos, que es una de mis pasiones en la vida, es a lo que he dedicado mi vida profesional, los riesgos son una constante para las organizaciones, para las empresas. De hecho, son una componente esencial. Se dice que sin riesgo no hay beneficio. Los anglosajones utilizan una frase más corta, no pain, no gain. En realidad eso es así, es esencial e inherente a cualquier cuestión empresarial, a cualquier industria que queramos desarrollar. Bien, en este webinar de hoy, breve, desgraciadamente, vamos a contactar con algo novedoso, porque es relativamente reciente, pero también por complejo. A mí me gusta muchísimo más utilizar la palabra cumplimiento, pero muchos de los que nos están escuchando estarán familiarizados con el término compliance, que utilizan los anglosajones y que además esto es una disciplina de origen netamente anglosajón, como muchas otras en gerencia de riesgos. Vamos a ver algunos conceptos un poco etéreos, un poco intangibles, pero vamos a ello, vamos a ello. Precisamente de estos temas, de los que vamos a tratar hoy y mañana, son componentes de los másters que conjuntamente imparten Pan American y ENAE Business School. Por lo tanto, se trata de enseñanzas con una enorme potencialidad de crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. Son cuestiones de altísima actualidad. En concreto, el cumplimiento es algo sumamente demandado por las empresas y además es algo que no existen demasiados profesionales. Es decir, hay una demanda de profesionales que manejen los temas de cumplimiento. Esa demanda es superior a la oferta. Por lo tanto, el mercado necesita profesionales que se formen en estas disciplinas, tanto en las de riesgos como en las de cumplimiento normativo. Bien, la gerencia de riesgos es tratar de ayudar a las empresas, de orientarlas, empresas, organizaciones, instituciones públicas, orientarlas para que naveguen por el mundo de los riesgos con la máxima seguridad, con la mayor coherencia y evitando los peligros más evidentes. Bien, antes de seguir, ni desde ENAE ni desde Pan American no he preguntado y no me ha proporcionado cuántos de ustedes han estudiado Derecho o Leyes. No es imprescindible, no es fundamental el hecho de haber estudiado leyes, pero lo que vamos a tratar hoy, los temas de cumplimiento normativo, pues como el nombre indica, están muy relacionados con eso que se consideran los riesgos legales. Forman parte de la familia de los riesgos legales. Entonces, tratamos de hacerlo comprensible y además les pido disculpas de antemano por si en algún momento utilizo alguna palabra excesivamente legalista o excesivamente sofisticada, ¿vale? Como prólogo, necesitamos tener claro el concepto de ética. ¿Qué es la ética? O si ustedes lo prefieren, les cambio ética por hipocresía societaria o hipocresía corporativa. Ambos vocablos, ambas acepciones, dominan la escena de lo que vamos a tratar. Porque lamento decirles que todo este tema del cumplimiento, al ser relativamente moderno y además de origen anglosajón, tiene bastantes componentes tanto de ética como de hipocresía corporativa. Lo vamos a ver hoy, espero que podamos llegar a un entendimiento en este punto, pero se trata de unos vocablos que dominan absolutamente la escena de lo que vamos a tratar. Yo al menos, y otros colegas universitarios lo entendemos así y voy a intentar convencerles de esto, ¿vale? Una definición, como otra cualquiera, existen muchas, de la ética es que se trata de un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o en un determinado tipo de asunto, de negocio, de actividad económica. Es una definición bastante concisa que reúne los elementos fundamentales. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que les hablo hoy de ética? Pues muy sencillo, muy simple. Lo que nos proponemos analizar está tremendamente anclado, muy unido a la moralidad, el comportamiento, o si prefieren ustedes, el comportamiento correcto. Lo correcto, que por otra parte, como
ustedes saben, son conceptos sumamente elásticos, muy, muy elásticos. Y eso es lo que le da una particular dificultad a enfrentarse a los temas de cumplimiento. Las normas, las leyes, no son sencillas, no son ciencias exactas, ni mucho menos, y además aquí interviene no solo la legislación, interviene la legislación de otros países, de otros estados, también las prácticas de comercio, las reglas de negocio, las reglas económicas y, por supuesto, que no se nos olvide la ética, mantener unos ciertos valores morales. Entonces, históricamente, las normas de comportamiento de los seres humanos en sociedad han evolucionado. Hay situaciones que en el pasado, y en un pasado no tan lejano, eran normales, estaban normalizadas, pero que hoy día nos resultan imposibles. Si quieren ustedes, les doy un ejemplo brutal. Es un ejemplo, discúlpenme por la osadía, pero es un ejemplo muy bestia. La esclavitud, que hasta hace como siglo y medio aproximadamente, era una cosa normalizada en el comercio. Las actividades económicas, especialmente las agrícolas, se basaban en mano de obra esclava. Todavía hoy quedan restos de estas prácticas brutales de la esclavitud en Mauritania o en Sudán, donde socialmente esas sociedades todavía aceptan ciertos tipos de esclavitud, ¿vale? Es decir, las normas de comportamiento cambian. Puedo ser mucho más brutal si ustedes lo desean, porque la esclavitud supuso un avance, supuso una mejora en la civilización. Antes de los romanos, a los enemigos se los mataba, sencillamente se los eliminaba, cruelmente. El avance en la historia de la humanidad es que la esclavitud permite reutilizar a los enemigos utilizándolos en términos económicos como esclavos. Es decir, para la civilización romana hace 2000 años, me voy muy atrás, la utilización de esclavos era una actividad económica razonable y además civilizada, ¿vale? O sea, fíjense hasta qué punto podemos llegar sobre la evolución y los cambios en las normas de comportamiento humano. Bien, si recapitulamos en la historia de la humanidad, hay muchas cosas que hoy nos repugnarían, pero hay muchos temas que por controvertidos la ética ha tenido que acoplarlos, ha tenido que tratar insertarlos. En el mundo contemporáneo se han extendido, y además, como les decía al principio, esto es algo reciente, no es nada antiguo, se han extendido unas enormes exigencias de cumplimiento. ¿Por qué se producen estas crecientes demandas de cumplimiento? ¿Cuál es la razón? Hay diversas explicaciones. Una fundamental, que además sé que no puede sonar bien, porque de hecho suena negativa, la decisión de invertir. Cuando alguien tiene capital, tiene dinero y desea invertirlo, ¿en qué se basa para invertir? ¿Cuáles son sus criterios para poder colocar su dinero aquí, aquí o aquí? ¿Cómo decide sobre esas inversiones? Bien, las reglas de cumplimiento son un indicador más que ayuda a los inversores a colocar su dinero en un lugar o en otro. Así de sencillo. Por cierto, esto nos llevaría a hablar de los principios que rigen las bolsas de valores, cómo se fían los accionistas, en quién confía un accionista que pone su dinero aquí a trabajar y que espera recuperarlo a poder ser con algún tipo de rendimiento, con algún tipo de mejora o interés. Bien, pues esto son preguntas, pero esas preguntas nos dan pistas sobre por qué el cumplimiento normativo ha alcanzado la importancia que ha alcanzado. ¿Cierto? Esto no es muy antiguo, repito, es una ciencia, es una disciplina que nace recientemente y que tiene que ver mucho con el auge de la actividad inversora, con el auge de las bolsas de valores, la globalización y otros fenómenos de tipo económico. Entonces, el inversor lo que busca es maximizar su beneficio. Para decidirse, tiene que tener en cuenta que las bolsas de valores son un juego de suma cero. Me imagino que el concepto de juego de suma cero les será familiar. Lo que unos ganan lo pierden otros. Entonces, al final volvemos a la misma pregunta.
hay escasez de oráculos, hay escasez de guías, de gurús, en los que poderse fiar. ¿Y cómo elige el accionista? ¿Cómo toma una decisión con la suficiente solidez? Bueno, pues el compliance, ya les dije antes, también es de origen anglosajón. Sin querer herir la sensibilidad de nadie, sin querer meterme con nadie, los anglosajones son bien conocidos por su comportamiento hasta cierto punto hipócrita, ¿vale? Mucho aparentar. Bien, entonces es, si quieren, el sentido práctico, lo que impera en ese tipo de sociedades, anglosajones, ingleses, etcétera, tratan de darle sentido práctico a todo, aunque ello sea a costa de renunciar a ciertos valores morales o a ciertas normas de ética. Aquí me he permitido introducir una frase de Groucho Marx, nada que ver con el otro Marx, pero si no le gustan mis principios, decía, tengo otros. Pues esto es un poco lo mismo. Se trata de amoldar una serie de normas que sean útiles sobre todo a efectos inversores y a efectos de control de riesgos. Centrémonos en ese par de ideas, en parámetros que nos permiten controlar cuestiones de inversión y cuestiones de riesgo. Vale. Entonces, los inicios del compliance, hay autores, bastantes, que lo sitúan en las crisis financieras del siglo pasado. Fíjense los tremendos batacazos que ha sufrido el capital, los regímenes bursátiles, en el año 1929, más recientemente en 2008, con un crack en la bolsa de Nueva York, que fue de proporciones fabulosas, que además se caracterizó por falla sistemática de muchos bancos, de importantísimos bancos. Pues a partir de ahí el cumplimiento, el compliance, empieza a emerger como un elemento clave para garantizar el buen funcionamiento y la sostenibilidad de las empresas, dando una estructura más sólida y sobre todo asentando el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, además de la prevención de los riesgos desde el punto de vista legal y financiero. Así llamamos el corporate compliance, se origina con las grandes crisis, como les decía. Por cierto, en 2001, antes del crack del 2008 de banca, en 2001 se desplomaron las tasas de interés desde aproximadamente un nivel del 6% a un 1% e incluso menos. Esto hizo que fuera muy accesible pedir créditos. Se desató una fiebre crediticia, se creó una burbuja, concepto de burbuja financiera en materia de créditos, se disparó la cuestión de hipotecas que se concedían para supuestamente la compra de viviendas y de ahí nació una burbuja inmobiliaria, también habrán oído hablar de la crisis de las hipotecas basura, que acabó con el colapso prácticamente de todo el sistema financiero de Estados Unidos en el año 2008, allá por septiembre del 2008. Quebró Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae y en cascada muchas otras. Aquello para mí, por cierto, es inolvidable porque también quebró la mayor aseguradora del planeta. Y además es que yo trabajaba en esos momentos, yo era un empleado de AIG, American International Group, y por eso conozco muy de primera mano lo que sucedió allí, que básicamente fue un encadenamiento de enormes fallos de cumplimiento. Fue un colapso del compliance total. Antes de seguir, una reflexión, un pequeño inciso. En mi país, en España, en Europa en general, bueno, sobre todo acá en Europa y en algunas zonas de África, de Asia, hemos tenido muchos escenarios de ataques terroristas durante muchos años. Seguramente ustedes en sus respectivos países no hayan tenido tantos fenómenos terroristas como los que hemos padecido acá, particularizo en el caso de mi país, España, ¿vale? Gracias a Dios se han conseguido controlar y ahora mismo disfrutamos de una situación un poquito más tranquila. Hay otros lugares del mundo en los que el terrorismo sigue siendo un tremendo lastre y sigue siendo un freno terrible para la vida de las personas, para la organización, para la economía, para la sociedad en su conjunto. Entonces, hablando de lo abstracto, yendo un poco en abstracto, los anglosajones
permítanme que me refiera así como colectivo a los angloparlantes, no se han ocupado tanto de los temas de terrorismo. Sin embargo, hace muy poco tuvieron una serie de atentados. Por ejemplo, el ejército republicano irlandés en Londres, el IRA, provocó un atentado en el 83 en Harrods, unos grandes almacenes, en el 96 en Bishopgate, en el distrito financiero, en los Docklands, en diferentes sitios. Y definitivamente los norteamericanos fueron sujeto de, bueno, fueron víctimas de unos atentados terroristas que todos ustedes recordarán, definitivamente los fenómenos, los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, todo esto es otra manera, es otra forma distinta de explicar por qué ese auge, esa necesidad de profesionales familiarizados con el mundo del cumplimiento se produce precisamente porque esos países que antes no habían tenido fenómenos de naturaleza terrorista, súbitamente se dan cuenta de que el terrorismo les puede afectar. Y entonces, Estados Unidos, que nunca se había preocupado por el lavado de activos, muy al contrario, habían sido bastante pioneros en el lavado de activos. De hecho, el territorio continental de Estados Unidos y también en algunas de sus islas existen paraísos fiscales que son bastante activos, que funcionan bastante bien y que han dictado las pautas, pero no se preocupaban por la prevención de fenómenos terroristas. A consecuencia de estos acontecimientos tremendamente graves de terrorismo, ha habido un inicio rapidísimo y un desarrollo brutal del control, un control exhaustivo, a partir sobre todo de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Primeros, además, en suelo norteamericano, después de muchos años. Bien, pues, ¿cómo se financia aquello? ¿Cómo se pudo llegar a que esos terroristas pudieran cometer sus planes con todo el acceso a recursos económicos? Pues esto es una pista, amigos, de por qué el cumplimiento normativo aparece en nuestras vidas de una forma tan potente no hace tanto tiempo. Perdón. Entonces, sí, hay una afectación porque se trata de que como tenemos un problema ahora en la potencia hegemónica del mundo, pues hay que imponer una serie de normas. Entre preguntas, entre interrogaciones, dejo ahí el concepto de hipocresía, pero se trata de imponer mis normas. Es decir, de eso, el terrorismo, como les comentaba hace un momento, en España, desde los años 60, desde 1960, hemos tenido demasiados problemas terroristas, como sucede ahora mismo en otros países del mundo. Pero hasta que esto no ha afectado a Inglaterra y B, a Estados Unidos, no se han desarrollado medidas de control para tratar de cortar la financiación de esos terroristas y evitar que causaran atentados. Les decía que yo trabajaba en AIG, American International Group, la mayor aseguradora del planeta, cuando sucedió aquel 15 de septiembre del 2008, se habían generado unos fenómenos de desmedida codicia, la empresa se había vuelto muy codiciosa, estaba teniendo unos beneficios superlativos enormemente importantes, la soberbia de unos líderes mundiales en materia de seguros con más de 100 años de trayectoria. La compañía tenía más de 66.000 empleados en 160 países. Se había encontrado un buen negocio con un sistema de credit default, swaps, un término económico bastante complejo, pero que por reducírselo mucho lo que permitía era garantizar, darle solidez a hipotecas mediante un artificio de seguro muy eficiente, muy económico y que funcionaba muy bien. Sin darse cuenta, hubo unos fallos brutales en el control del reaseguro y de repente estalla la burbuja de las hipotecas basuras y todas, y esto es importante, todas las hipotecas basura de todos los bancos de todo el mundo estaban sustentadas mediante este sistema tan imaginativo del Credit Default Swap. De momento, en un instante, AIG se encuentra con un tremendo problema sistémico. Son muchos los bancos que comienzan a quebrar y eso lleva a la ruina, lleva a la quiebra, al
Chapter 11 a la compañía aseguradora más potente que había en el mundo, que era American International Group. Es decir, fue un brutal fallo de cumplimiento, un fallo de compliance tremendo. Y además, como les decía, tuve, por desgracia, que padecer aquel proceso desde el interior de la empresa. ¿Vale? Todo se recuperó, después las cosas volvieron a su cauce, pero hubo que hacer enormes esfuerzos para reconducir aquella situación que se había ido dejando de generar durante bastantes años. Entonces, bueno, todo esto dio lugar a un consenso. Esta crisis financiera tan severa, perdón, toda esta crisis financiera tan severa dio lugar a un consenso internacional. Los gobiernos de todo el mundo habían, en particular el de Ronald Reagan en Estados Unidos, los republicanos, habían debilitado enormemente la supervisión financiera. De ahí ese desplome económico de los bancos de manera sistémica. Entonces, estoy convencido de que todos ustedes recuerdan aquellos fenómenos porque fueron bastante importantes. Es decir, la causa desencadenante, si la aislamos y la llevamos a lo más sencillo, a lo más simple, fue la codicia, el afán desmedido de las empresas por obtener beneficios. De nuevo, el elástico asunto de la ética empresarial. ¿Y cómo es posible que la regulación hubiera quedado tan laxa, tan suave, tan imperfecta? ¿Cómo es posible que un país tan avanzado como los Estados Unidos permitiera la eliminación de los controles más elementales? Pues sí, amigos, sucedió. Esto también tiene mucho que ver con la inoperancia política, un sistema de lobbies que yo considero bastante corrupto. Prefiero la palabra en lengua española de cabildeo, que es más parecido y nos es más familiar, pero el sistema de cabildeo es bastante complejo. No sé, me imagino que saben ustedes cómo funciona un lobby, qué es lo que hace, cómo lo hace. No tendríamos tiempo para entrar hoy en ese asunto. Afortunadamente, en los másters que impartimos en Pan American y en EAE, pues sí que se le dedica todo el tiempo que todas estas situaciones merecen, pero básicamente las preguntas ya que les estoy poniendo en pantalla son la respuesta. ¿La actuación de esos lobistas es ética? ¿Es correcta? ¿Aporta valor? Bien, las respuestas evidentemente es no. No aporta valor, no es ética, no es correcto. Precisamente eso es uno de los temas que más deberían cuidarse, pero precisamente en las culturas anglosajonas se había expandido sin control una política de desregulación. Recuerden que empezamos hablando de ética unos minutos, bueno, también de hipocresía. Pues con gran pesar debo decirle que desde España el fenómeno del lobby, también en Europa, se está intentando legislar y regular por el momento sin éxito. Pero en Europa, seno de la Unión Europea, la unión de 27 países de Europa, que forma una de las mayores democracias del mundo, pues en el seno se acaban de descubrir, hace menos de un año, algunos procesos de corrupción en relación con favorecer a ciertos estados ajenos a la Unión Europea, concretamente a Qatar y a Marruecos, que utilizaba a altos dignatarios de la Unión Europea para llevar a cabo esas prácticas corruptas y ese cabildeo en favor de estados ajenos, ¿no? Ya digo, en concreto de Qatar y del Reino de Marruecos. Entonces, todo eso significa, les puede parecer que soy muy pesimista en cuanto se refiere al cumplimiento gubernamental. No confundan, no soy pesimista. Lo que soy es un optimista informado, que no es lo mismo. Hay muchos escenarios de corrupción, hay muchas cuestiones y precisamente por eso las empresas, las organizaciones, incluso las entidades de derecho público demandan personas que vigilen el cumplimiento normativo, que vigilen el mantenimiento de unos ciertos estándares normativos. Entonces, tenemos que reconocer que existe una amplia necesidad de personas entrenadas en el manejo de estas disciplinas.
no es que sea pesimista, pero tengo unas ciertas desconfianzas del sistema, que son esas desconfianzas que yo tengo, pero que también son compartidas por las empresas, son la base de que cada día sea más necesario el contar con un departamento de cumplimiento que se incardina, se mezcla dentro del departamento de gerencia de riesgos o de la función de gestionar los riesgos de las empresas. Es decir, ser mucho más eficaces en el manejo de los riesgos, aplicar los temas con mucho más rigor, la normativa que por otra parte cada día es más compleja. Con la evolución de las actividades económicas, de los procesos productivos, del comercio internacional, las normas son cada vez más difíciles, son cada vez más abundantes. Por ejemplo, imagínense que en mi caso, en el caso de mi país, tenemos que regirnos por las normas españolas, pero también tenemos que prestar atención a las normas que vienen de la Unión Europea, que vienen de Bruselas. Y además tenemos que ocuparnos de toda otra serie de normas internacionales que están ahí, que son también importantísimas. Es decir, que tenemos que darle función a todo esto y tenemos que agilizar que se puedan vigilar, que se puedan controlar debidamente las actividades de las empresas para que todo sea lo más ético, lo más legal y lo más profesional posible, evitando situaciones de corrupción y tratando de atajarlas desde su inicio, desde antes de que se produzcan. Desde luego es una tarea compleja, es una tarea titánica. Hay que tener en cuenta muchísimos elementos. Es como un malabarista que está jugando con una serie de bolitas en el aire. Bueno, pues para manejar los temas de cumplimiento normativo hay que tener una habilidad bastante marcada y por eso los que estén interesados les recomiendo que se formen en esta disciplina. Afortunadamente, empezamos a tener ya cuerpos que nos apoyan, que nos ayudan. Por ejemplo, hay una asociación mundial de compliance, de cumplimiento, que lleva a cabo un conjunto de desarrollo de buenas prácticas, de procedimientos que las organizaciones adoptan para poder clasificar mejor esos riesgos legales. Siguen siendo difíciles las definiciones, verán que las estoy soslayando, las estoy evitando, pero lo que sí que tenemos es una enorme cantidad de herramientas a nuestra disposición para poder vigilar debidamente estos temas de cumplimiento. También hay, bueno, ya les decía, hay un desarrollo normativo sencillamente abrumador, porque son muchas las normas que tenemos que respetar a la vez, no solo de nuestro país, sino también de otros países con los que tengamos relaciones o efectuemos cualquier tipo de transacción. Entonces, todo esto está recogido venturosamente en una serie de normas. El Comité de Basilea en Suiza también ha hecho algunas definiciones que les he copiado aquí para que las tengan como referencia posterior, pero de todas formas hay muchísimas cuestiones y no crean que Suiza, por el hecho de ser una institución muy bien regulada y muy eficiente, claro que sí, pero no crean que es completamente intachable. Incluso en los países más avanzados y más serios en materia de legalidad, de cumplimiento de las normas y de gestión de los riesgos, también ahí es necesario. Y fíjense, en marzo de 2023, pues tenemos, desgraciadamente, el colapso de una de las mayores instituciones bancarias de Suiza, Credit Suisse, que se desplomó y que de la noche a la mañana pues fue como un gigante con los pies de barro. Les había puesto aquí una serie de efectos globales que tuvo la caída de Credit Suisse y su absorción por UBS, por la Unión de Banque Suisse, pero no, me parece que me he comido el tiempo y no quisiera dejarles sin la oportunidad de un coloquio. Por supuesto, los bancos suizos siempre han sido percibidos como un refugio seguro, conservador, fiable, incluso en tiempos de turbulencia, pero también tuvieron un problema de falta de cumplimiento normativo que condujo, por ejemplo, a este desgraciado accidente o incidente de la caída de Credit Suisse en 2023. Con mucha frecuencia también, y esto tiene mucho que ver también con el cumplimiento normativo,
mucha frecuencia se olvida la vital importancia de la reputación. La reputación es un activo intangible, pero que también corresponde vigilar desde la óptica de riesgos y, por supuesto, también desde la óptica de cumplimiento normativo. Tengo más ejemplos, pero me temo que me he comido el tiempo. No sé si ha habido alguna cosa que haya quedado poco clara, algo que deseen que profundicemos. Por supuesto, estoy a su disposición, tanto si me conectan directamente, por ejemplo, a través de LinkedIn, o si prefieren ustedes contactarme a través de Pan American Business School o de NAE, cualquier cosa que no quieran preguntar ahora, estoy a su disposición en lo venidero, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque me parece, corríjame Ivanova o Jesús Gambín, si no me estoy pasando de tiempo. Podríamos hablar de autoridad, de potestas. Les había puesto aquí una imagen de la película Gladiator para ilustrarlo, pero yo creo que lo tengo que dejar aquí, si les parece bien. Ok, muchas gracias, Mariano. Excelente ponencia. Gracias. Sí tenemos una pregunta que yo había visto acá. Dice, habla sobre riesgos legales. Déjame encontrar acá sobre riesgos legales. ¿Qué nos puedes decir sobre riesgos legales? Ajá. Los riesgos legales, como su nombre indica, se originan en la existencia de las leyes, de las regulaciones que debemos respetar. Muchas veces, sobre todo cuando las empresas tienen cierta dificultad, están creciendo, están iniciándose, muchas veces las empresas lo que tratan es de encontrar atajos a esas normas legales. Entonces, esos atajos conducen a vulneraciones más o menos chiquitas o grandes de la legalidad. Esos son los riesgos legales. La búsqueda de atajos, la búsqueda de cómo nos saltamos esta norma para ser un poquito más rápidos, para ser un poquito más eficaces. También está muy, muy relacionado el tema de riesgos legales con los impuestos. Las cuestiones fiscales también conducen en muchas ocasiones a las empresas y a las organizaciones a tratar de encontrar soluciones, permítanme que las llame imaginativas, para ahorrar impuestos. Entonces, todo esto conduce a importantes riesgos que son los que consideramos en la caja, en el epígrafe de los riesgos legales. Podría ser mucho más extensa la explicación, pero espero que sirva al menos así de momento. Ok, sí, porque dice, aquí nos había compartido, es Luis Emilio. No sé si estás ahí, si quieres ampliar tu pregunta y si estamos satisfechos con lo que te ha comentado acá Mariano. Yo creo que sí, porque nos había puesto acá, el riesgo legal no tiene una clasificación per se, dice, sino más bien es impactos legales sobre riesgos operacionales, ¿verdad? No solamente. Desde luego lo que dice tiene razón en parte. Los riesgos legales afectan a las operaciones de las empresas, tanto desde el punto de vista de la mano de obra, los impuestos, etcétera, pero la forma en que los vemos, la forma en que clasificamos el claustro de profesores de ENAE y de Pan American, tenemos una casilla, un compartimento especial para los riesgos legales por sí mismos. A veces, muchas veces, las empresas consiguen soslayar algunos aspectos de la legalidad vigente y nadie se entera. Bien, no pasa nada. Pero a veces, cuando eres descubierto, uno de los ejemplos que tenía preparados para hoy es el de Boeing. Boeing, el fabricante mundial de aviones con sede en Estados Unidos, soslayó una serie de prácticas de seguridad de aviación civil y como consecuencia de eso se han producido unos cuantos accidentes aéreos con el resultado de mucha pérdida de vidas humanas. Eso ha derivado, por un fallo de cumplimiento en Boeing, ha derivado evidentemente en unos riesgos legales y sobre todo en la pérdida de reputación de Boeing. Yo prefiero no volar en un avión Boeing y prefiero coger un avión de otro fabricante. Permítanme el comentario personal. Es decir,
Sí, existen riesgos legales ligados a los operativos, pero también existen los riesgos legales por sí mismos, per se. Y al menos así los clasificamos en el claustro de profesores de ENAE y de Panamerican. Muchas gracias, Mariano. También nos preguntan sobre las nuevas prácticas en contra del lavado de dinero. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto? Bueno, las nuevas prácticas, esta es la eterna lucha entre la coraza y el proyectil. Siempre que alguien inventa una flecha más poderosa, el otro se inventa un escudo más fuerte, ¿eh? Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuanto más se controle el tráfico de activos ilícitos, el dinero procedente de actividades ilegales, cuanto más se regula, más fórmulas encuentran los delincuentes para salvar eso. Entonces la evolución es constante, es continua. Uno inventa un sistema más eficaz y el otro trata de buscar cómo conseguir localizar ese sistema. Entonces el sistema se refina y se consigue otro más eficaz. Por ejemplo, en tráfico de drogas, a mí me sorprende la creatividad de la gente, pero también para el lavado de activos. Las fórmulas para blanquear dinero, yo las que he tenido ocasión de ver a lo largo de mi carrera, hay algunas que todavía me siguen pareciendo de un genial pero aplicado a una actividad ilícita, pero genial desde el punto de vista de decir, me quito el sombrero por lo inteligente que ha sido el combate entre el proyectil y el escudo. Esos son los nuevos tipos y, bueno, sigue evolucionando. La cuestión del lavado de activos sigue evolucionando y evidentemente eso conlleva que las prácticas para detectarlo, los sistemas de cumplimiento cada vez sean más rigurosos, pero siempre quedan lagunas legales y siempre quedan resquicios por los que se puede escapar la creatividad humana. Ok, muchas gracias. Y unos minutos para una última pregunta, Mariano. Has estado hablando de cumplimiento, ¿sí? Y me gusta muchísimo esto. ¿Y qué pasa, dice, mm, a la hora de buscar un trabajo? ¿Qué rol juega aquí en la parte de cumplimiento? Uf, pregunta compleja. Vamos a ver, las empresas necesitan un oficial de cumplimiento. Es obligatorio ya en muchos tipos de empresa, en muchos países, es obligatorio que haya una persona que vigile esos riesgos. Esto se une a la necesidad de vigilar los riesgos en general, los riesgos que tenemos de las personas trabajando en la empresa tienen accidentes y eso hay que prevenirlo. Las empresas tienen también problemas de materiales, de edificios, problemas de robo, de incendio. Es decir, hay todo un compendio de riesgos que yo junto con los de cumplimiento. Es decir, mi propuesta desde el punto de vista profesional es juntar dentro del epígrafe de riesgos y además luego especializarse en algo tan delicado como son los de cumplimiento. Pero el universo de los riesgos, por desgracia, es muy, muy grande, porque las posibilidades de que sucedan cosas son enormes. Y antes me he referido también a algo tan grave como la reputación de la empresa. Es un riesgo que nadie se da cuenta de lo importantísimo que es hasta que sucede algo y la reputación se malogra. O sea que desde el punto de vista del empleo, los temas de más candente actualidad son los que tienen que ver con la reputación, por supuesto con el cumplimiento, pero todos ellos dentro de la asignatura, digamos, del concepto de gestión de riesgos, que es la disciplina que tiene más desarrollo y que tiene mucha demanda profesional en todos los países. Todas las empresas buscan tener a alguien que se ocupe de los riesgos. Por cierto, la ciberdelincuencia, los temas tecnológicos, que los tratará el profesor Álvarez mañana, la tecnología nos hace esclavos de muchas cosas y la tecnología nos genera también un enorme capítulo de riesgos. Bien, pues todo eso va dentro de ese afán de las empresas de estar mejor protegidas contra todo tipo de contingencias y por eso las empresas demandan profesionales
que estén formados en materia de riesgos. Esa es mi modesta conclusión. Muchas gracias, Mariano, por ampliarnos esas respuestas, porque creo que hoy en día todas las personas, aparte de medir la parte de riesgos, sí están en pro de ver la parte de cumplimiento. O sea, cada vez más las empresas demandan esas dos palabras resuenan y quizás tal vez no tenían a una persona encargada no solo del riesgo, sino de la parte de cumplimiento y hoy por hoy ya son de los nuevos puestos que estamos hablando que están naciendo en cada una de las empresas. Así que gracias, Mariano, por habernos presentado el tema lavado de activos y corrupción, que incluye la parte de cumplimiento. Quiero contarles que Mariano, aparte de su experiencia, es miembro del Faculty Internacional que Pan American Business School y NAE Business School tienen dentro de su máster en gestión de riesgos para poderlos a ustedes capacitar en esta área específica. Así que te agradezco el haber aceptado la invitación, el enriquecernos con esta información y con esta primera ponencia estamos llegando al 50% de nuestro día de hoy en esta famosa cumbre de riesgos 2024, que estoy totalmente seguro que vamos a salir con un nuevo conocimiento. Así que muchas gracias, Mariano, y agradecemos en conjunto a ENAE tu participación en este evento. ¿Ok? Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Y así como Mariano se despide de esta sala de estar siendo el expositor, quiero ahorita pasar a la segunda conferencia, ¿sí? De este día y es con Luis de la Torre. Así que bienvenido, Luis, a este escenario, llamémosle virtual, en donde quiero a todos los que están conectados que nos coloquen desde qué país nos están ahorita visualizando, porque esta es una cumbre latinoamericana y europea, porque tanto, estoy segura que tanto personas de España como de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica están aquí conectados. Vean ese networking que podemos hacer entre todos. Vean lo maravilloso que es este espacio virtual con cada uno de los ponentes, con estos excelentes temas, en donde definitivamente vamos a dar paso a una visualización distinta, ¿sí? Los riesgos, quiero que sepan que no hay que tenerles temor, hay que enfrentarlos, hay que saber que son una gran oportunidad que tenemos. Así que gracias, Luis, te decía, porque vas a hacer la segunda ponencia del día de hoy, en estos 2 días que tenemos de cumbre. Y tu tema es Retos de la Gestión de Riesgos 2024. Vean qué tremendo tema. Así que antes de darle espacio a Luis a pasar, quiero leerles quién es. Es consultor, especialista en sostenibilidad e inversión sostenible para Robeco, realizando análisis estratégico y comunicación en este ámbito y completándose con el paso por el Departamento de Sostenibilidad y Reporte de Endesa. Actualmente dirige la Cátedra Robeco en Sostenibilidad y Recursos Primarios, aparte de haber sido docente de la Universidad Europea de Madrid y del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, e impartir clases en máster universitario en gestión de riesgos en las organizaciones de ENAE. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos como director de proyecto, ¿sí? En el ámbito académico, realizó su tesis doctoral Realidad Estratégica de la Sostenibilidad de los Recursos Naturales, la explotación del hierro y posteriormente ha escrito numerosas publicaciones. Vean lo mucho que vamos a aprender en esta segunda ponencia y con el tema retos de la gestión de riesgos. Bienvenido, Luis. Es un gusto tenerte aquí en sala. Gracias por aceptar la invitación tanto de NAE como de Pan American Business School. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Ivano. Pues bien, voy a compartir esta presentación. Vale. Está en pantalla, la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Muy bien, pues yo os voy a hablar hoy sobre retos actuales para la gestión de riesgos. Como decía Ivanova, un tema
apasionante, ¿no? Que vemos todos los días y que, bueno, pues que hay que analizar, ¿no? Que hay que analizar y que, igual que hago en el curso, ¿no? Yo siempre trato de dar una visión en riesgos, en sostenibilidad, siempre lo que es cómo lo ve la sociedad, cómo lo ven los inversores, lo ven las empresas, cómo lo ven los ciudadanos, ¿no? Eso es importante, hay que ver las cosas desde esas ópticas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de riesgos, ¿no? están, digamos, afectando a este tipo de perfiles. Vivimos un cambio de época, una época de cambios, donde se habla del final del orden liberal que conocemos y del auge de un desorden estable. Una época de cambio donde lo único constante es eso, el cambio. Temas a los que no atendimos, como la demografía, se tornan claves si atendemos a China. Lo veremos también con India y con África. Las potencias demográficas devienen en potencias económicas, estas devienen en políticas y pasan después a militares, es lo habitual. Vimos un cambio de ciclo histórico con el fin de la era Europa, que fuera un 25% de la población, limitándose ahora a ser un 7%, frente a ese 60% de Asia-Pacífico y ese 20% de África, con crecimientos económicos que desde el 2000 disminuyeron para la OCDE en un 2% menos, mientras que China estuvo durante 30 años creciendo cerca de un 10%, aunque ahora, bueno, pues está en un 6% y luchando por ese 6%. Y no solo en lo económico, ¿no? China, India y otros 33 estados, recordad que se abstuvieron en la resolución de condena de la ONU ante la invasión rusa de Ucrania frente a la unanimidad occidental. O sea que, digamos que entra en la política, ya se pasa de demografía a economía política. Hemos pasado, como veis ahí, de un mundo unipolar tras la Guerra Fría, con un Estados Unidos como potencia única, potencia hegemónica, a un mundo donde van apareciendo otras potencias emergentes ya consolidadas, como puede ser China, o en pleno crecimiento como India, que supera actualmente en población y en jóvenes a China. Y de hecho, a Reino Unido la supera en el PIB. La integración global de flujos, que veis ahí, hablamos de flujos de comercio, de flujos de personas, de flujos de capital, de flujos de ideas, continúan adelante, pero las crisis recientes ralentizan su marcha. O sea, la globalización no desaparece, pero sí se ve una cierta ralentización, reforzándose ese comercio regional frente al comercio global que se estaba logrando en estos últimos años. Hablamos de un mundo más polarizado social y políticamente, interna e internacionalmente. Es cierto que llevamos unos años complicados. Después de la amenaza del calentamiento global, que ya hablábamos de un irreversible más 1,5 grados a 2030, se alcanzarán de no aumentar los compromisos establecidos un más 2,8 grados centígrados a 2100, ¿no? Ya solo con este susto, ¿no? Pero es que posteriormente aparece la pandemia con 25 millones de muertos, una pandemia que multiplica la deuda pública global, que tensiona las cadenas de suministro, que eleva los precios que ya comenzaban a normalizarse y empezaba a haber tranquilidad hasta que en 2022 de nuevo otro shock, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que esto produce pues una serie de subida de las materias primas que genera la crisis energética actual, ¿no? El mundo está en una situación frágil, como decía la directora gerente del Foro Económico Mundial, al afrontar una policrisis. ¿Por qué lo llama? Inventa ese nuevo término. Porque actualmente estamos en una crisis de inflación, en una crisis de inseguridad alimentaria, en una crisis energética y en una crisis con la problemática de las guerras geoeconómicas, ¿no? Lo que sí se dice es que esto es diferente a otros temblores previos, como fue la crisis financiera asiática del 97 o la quiebra de las .com en los 2000 o la crisis financiera de 2008, ¿no? Ahora estamos hablando más de una crisis que va más desde el lado de la oferta. Vamos a ver, visto el panorama incierto que os acabo de relatar, ¿no? En el que nos encontramos, antes de hablar de tendencias estructurales, vamos a ver los riesgos seleccionados a día de hoy por uno de los muchos informes internacionales que existen, ¿no? Vamos a intentar
comentarlo de manera que huimos de lugares comunes, ¿no? Primer riesgo, ¿no? Si bien el ejército y la economía de Estados Unidos siguen siendo excepcionalmente fuertes, las elecciones de 2024 pondrán a prueba la democracia estadounidense. Oriente Medio, la región es un polvorín y el número de jugadores en partido hace que el riesgo de escalada sea excepcionalmente alto. Algunos analistas opinan que Ucrania será dividida este año, un resultado inaceptable para Ucrania y Occidente que, sin embargo, bueno, pues hay que considerar como un posible riesgo. Eh, los avances en inteligencia artificial más actual serán estos avances, el peligro es que serán más rápido que los esfuerzos de gobernanza. Eh, Estamos en un momento decisivo, ¿no? Como ocurrió con Internet en los 90. La inteligencia artificial se está moviendo hacia la adopción masiva. Igual deberíamos, dice Fernando Savater, que igual deberíamos preocuparnos menos de la inteligencia artificial y más de la estupidez humana, ¿no? Que, bueno, pues a veces también es un verdadero riesgo. El riesgo quinto, una alineación más profunda y un apoyo mutuo entre Rusia, Irán y Corea del Norte. Eso es una amenaza creciente para la estabilidad mundial. China preocupa por su crecimiento, porque muchos países tienen miedo a ese consumo intensivo de materias primas, especialmente de las críticas, pero en general las básicas también. Eh, digamos que China preocupa cuando crece, pero también cuando decrece, y parece que preocupa más cuando empieza a decrecer, ¿no? De ahí que la visión del analista opina que cualquier brote verde en la economía china genera falsas esperanzas de recuperación, ya que la dinámica y las limitaciones económicas pues parecen impedir un repunte duradero de crecimiento. Toda la economía internacional está muy relacionada con la economía china como primer socio comercial. En cuanto a la lucha por las materias primas críticas, imprescindibles, como sabéis, para la economía limpia y la revolución digital, se intensificará a medida que importadores y exportadores fomenten el uso, como estamos haciendo, de políticas industriales y restricciones comerciales. Siguiente riesgo, el shock inflacionario. El shock inflacionario global comenzó en 2021 y seguirá ejerciendo un poderoso lastre económico y político en 2024. Parecía que la cosa empezaba a relajarse a principio de año, pero bueno, no parece que estemos ahora mismo con esa tendencia. Y es que lo malo también es que las altas tasas de interés causadas por esa inflación obstinada ralentizan el crecimiento en todo el mundo, al ser todo mucho, ese dinero más caro. El poderoso, un nuevo poderoso patrón climático del Niño traerá eventos extremos que causarán inseguridad alimentaria, aumentarán el estrés hídrico, interrumpirán la logística, propagarán enfermedades y alimentarán la migración y la inestabilidad política. Y por último, para este 2024, este informe se refiere a cómo las empresas se encuentran con un fuego cruzado ahora mismo con las guerras culturales políticas que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí pues ven limitada su autonomía en la toma de decisiones y su costo a la hora de hacer negocios aumentará, ¿no? Ahí vemos que los riesgos de 2024 que acabamos de ver no nos sorprenden, ¿no? Son peligros que llevan tiempo madurando. La presencia de un mundo polarizado lleva tiempo gestándose, principalmente, como decíamos, por la presencia de países con una fuerte demografía, como China, no nos podemos sorprender, y con un nivel económico y últimamente tecnológico que rivaliza con el americano. Que el paso de una economía basada en los combustibles fósiles a las energías renovables iba a suponer una agitación internacional también se temía y se conocía, y más aún cuando la velocidad buscada pone en jaque a las cadenas de suministro y a las materias primas que se emplean en estos momentos como arma estratégico comercial. Si no recordemos cómo China realizó el embargo de tierras raras con Japón, el daño económico que causó en Japón, ¿no? Y lo mismo ocurre con los eventos climáticos extremos. Ya estamos avisados ante las consecuencias del cambio climático, luego no son novedades, ¿no? De ahí que los analistas de riesgos que tienen en empresas, inversores y demás, trabajan con los riesgos del momento, pero prestan más atención a las megatendencias de largo plazo, ¿no? Eso es lo que se dice que hay que tomar distancia, ¿no? Y esa es la manera, ¿no? Por eso, ahora vamos a atender a
al último informe de perspectiva de una de las principales consultoras internacionales a la hora de entender qué megatendencias, ¿no?, nos están influyendo en esta década. Como no puede ser de otra manera, la primera es el cambio climático. El cambio climático está afectando cada vez más a todos los aspectos de nuestras vidas y los enormes esfuerzos que la humanidad debe realizar para mitigar y adaptarse al cambio climático serán perturbadores. Las temperaturas mundiales seguirán aumentando, como vemos en la gráfica, ¿no? Desencadenando peligros climáticos más frecuentes y severos, interrumpiendo las cadenas de suministro, aumentando el estrés hídrico, como vemos en la gráfica de la derecha, y sumergiendo parcialmente varias ciudades importantes de todo el mundo a 2030 en caso de no tomar ciertas medidas, ¿no?, como veis en la imagen. La necesidad urgente de que la humanidad reconfigure casi todo lo que hacemos para alcanzar una forma de vida más sostenible se comprende cada vez más a medida que los efectos visibles del cambio climático se agudizan. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo probable es que esta transición no sea ordenada y esto pues, traerá consecuencias no deseadas. En cuanto a la disrupción tecnológica, las tecnologías transformadoras, como segundo riesgo, están suponiendo una fuerte creación de valor. La innovación tecnológica continuará a una velocidad vertiginosa, como veis ahí. Una gran cantidad de nuevas tecnologías en áreas tan diversas como la inteligencia artificial, la robótica, el almacenamiento de energía, la secuenciación del ADN, la tecnología blockchain, la ciencia de materiales, todo esto se está acercando a puntos de inflexión en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Cuando se consiga que la caída de costos libere la demanda en todos los sectores y geografías, fomentando todavía más la innovación, que es lo que logra todo esto. Hoy en día resulta impensable enfrentarse a cualquier desafío de los globales sin la ayuda de la tecnología. No solo debemos pensar, si queremos tener tecnologías limpias para combatir el calentamiento, pues está claro que necesitamos tecnología. Sin embargo, también sabemos y entendemos y hemos oído antes que como la tecnología pues también da lugar a problemas importantes como problemas de ciberseguridad, desinformación, problemas de salud mental, como veis en la pantalla, etcétera. El cambio demográfico. Bueno, pues hay varios factores demográficos con impacto en el mundo. El género, la etnia, el origen. Pero hay dos factores que destacan sobre los demás porque pueden acelerar la dinámica y consecuencias negativas del resto de megatendencias, que son la edad y el crecimiento de la población. Un mundo en fracturación, cuarta megatendencia. El orden mundial, comentábamos, está cambiando radicalmente. Cada vez hay más estados nacionales que compiten por tener mayor influencia, ¿sí?, creando un mayor número de esferas de interés, lo cual es un peligro en torno a las cuales se alinean otros países. Es probable que estas fracturas geoestratégicas continúen evolucionando en múltiples frentes con consecuencias políticas, económicas y sociales de gran alcance. Y la última megatendencia que señalan es la inestabilidad social, es clave. Los problemas sociales son cada vez más frecuentes y perniciosos. Están en el núcleo de nuestra existencia, tanto como tendencias por derecho propio, como por ser consecuencia de las demás megatendencias, por lo que se encuentran entre los problemas más difíciles de abordar. Cuestiones sociales, pues las podríamos dividir en asimetrías, ¿no? Asimetrías de todo tipo, asimetrías por dinero, por poder, por educación, siguen creciendo, impulsadas por la disparidad entre la remuneración del trabajo físico-industrial y el trabajo de conocimiento, o por los altos rendimientos de los activos y otras formas de riqueza accesibles a menos personas. Otra cuestión social, la disrupción que causa el cambio climático, la disrupción de la tecnología y otros eventos significativos, ¿no? Esta disrupción sigue creciendo y se aumenta la brecha entre personas, organizaciones y naciones que pueden adaptarse y las que no pueden adaptarse. En cuanto a la edad, otra cuestión social. Hay naciones que luchan por mantenerse al día, como nos ocurre en Europa, con las necesidades laborales y fiscales de una población cada vez más envejecida y unas economías más jóvenes con dificultades para satisfacer las necesidades educativas y de empleo en la población. Hablaríamos también de polarización, que crece a medida que la gente siente que sus gobiernos les están fallando. La confianza en las instituciones sigue disminuyendo, como veis ahí, lo que hace que
la gobernanza se convierte en cada vez más difícil y más fracturada, ¿no? Porque los ciudadanos empiezan a no ver satisfechas sus necesidades, ¿no? Y eso es un riesgo, el riesgo de no poder, de no poder adaptarse. Pero si queremos hablar de riesgos, no podemos obviar el informe anual de riesgos del World Economic Forum, ¿no? Lo podemos considerar como la fuente oficial de riesgos, ¿no? Si bien lo que se usa en las empresas, nadie te puede decir lo contrario, ¿no? Con esto en la mano. Si bien el último informe anual de riesgos de 2023, el anterior, teñía de verde en la preocupación largo plazo, la habitual visión cortoplacista del ser humano muestra preocupaciones más cercanas en el terreno social y económico, es lógico. No debemos olvidar que el ser humano no está habituado a pensar y actuar considerando el largo plazo, no estamos para eso. Se nos supone de siempre una cierta desconsideración por el futuro, ¿no? ¿Y qué ocurre? Como vemos en el primer riesgo, después del verano más caluroso registrado en el hemisferio norte en 2023, 2/3 de los encuestados seleccionaron el clima extremo como el principal riesgo al que se enfrentarán en 2024, con previsión de nuevos récords de temperatura, olas de calor extremas, sequías, incendios, inundaciones, lo habitual. En cuanto a lo siguiente, la información errónea y la desinformación, pues generadas eh, actualmente por la inteligencia artificial, así como la polarización social y política, siguen en segundo y tercer lugar. Muchos países siguen luchando por recuperar los años perdidos de progreso que surgieron de la pandemia, lo que crea un terreno fértil para que la información errónea se arraigue y polarice a las comunidades, sociedades y a los países. Según la directora gerente de este organismo, aparece la vuelta a los viejos riesgos, ¿no? Con lo que se diferencia, ahora sí pues, se diferencia bastante las preocupaciones entre 2 y 10 años, ¿no? Las preocupaciones a 2 o a 10 años. Una cosa es la inmediatez del coste de la vida, otra es el fallo ante la acción climática. Cada uno lo ve de una manera muy diferente, según la necesidad. En particular, si bien la encuesta se realizó antes de este último conflicto, una cuarta parte de los encuestados ya clasificaba la escalada de conflictos armados interestatales entre los 5 principales riesgos para 2024. En esta década, 4 fuerzas estructurales o elementos sistémicos darán forma a la materialización y gestión de los riesgos globales. Son las trayectorias relacionadas con el calentamiento global y las consecuencias conexas, lo que es el cambio climático, los cambios en el tamaño, crecimiento y estructura de las poblaciones en el mundo, lo que es la bifurcación demográfica, el desarrollo de tecnologías de frontera, lo que es la aceleración tecnológica, la evolución material en la concentración y fuentes de poder geopolítico, lo que son los cambios geoestratégicos, ¿no? Aquí sí observamos cómo a largo plazo sí están teñidos de verde los riesgos, ¿no? Como muestra ya la preocupación a 10 años bueno, pues a toda serie de expertos a los que se les ha preguntado. ¿Qué ocurre, no? Pues aquí con todo esto lo que estamos haciendo es identificar riesgos. Esto cuando uno está en la empresa es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Está en un departamento de riesgos. Esta es la manera de identificarlos, es ver actualmente en qué riesgos estamos metidos y luego es tu misión el poder darle, digamos, una parametrización adecuada y cómo poder mostrar esto en una estructura, ¿no? No simplemente nombrar los riesgos, sino darle una estructura pues, a través de las diferentes herramientas que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí después de identificar pues, todos los riesgos de la empresa, pues deberíamos introducirlo en un mapa de riesgos, ¿no? Donde poder ver la probabilidad y el impacto de todos estos riesgos, pero también deberíamos hacer a posteriori un estudio de materialidad, ¿no? Para ver, bueno, pues cómo, a quién le influye y de quién depende, ¿no? La actividad de mi empresa, ¿no? Yo todo esto ahora lo veo del lado de una empresa, que es como hay que verlo, ¿no? Es como lo vemos muchas veces en el curso, ¿no? Y entonces hay que ver, bueno, pues cómo de esos aspectos, de esos riesgos que hemos visto, cuáles influyen y cuáles no, y cuáles tienen mayor impacto, los metemos en un estudio de materialidad para ver realmente
cuál es la mayor prioridad para la compañía, pero también cuál es la mayor prioridad para los grupos de interés, ¿no? Esto hoy en día es muy importante, pues toda la sostenibilidad, ya sabéis. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque podría no acabar nunca, pero bueno, es ya muy observada y muy tenida en cuenta a muy alto nivel en todas las empresas, ¿no? Entonces, ahora evolución de la normativa europea, ya entra la doble materialidad, ya no vale solo qué es lo que le importa a mi empresa, sino importa también no solo lo bueno o malo que está afectando a mi empresa, sino qué estoy haciendo yo hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, ¿no? Eso empieza a ser ya obligatorio en la divulgación. La idea es en el curso ser capaces, y eso lo hace mucha gente en los proyectos finales de máster, lo que es ser capaces de aterrizar el análisis de riesgos en la empresa, ¿no? Pues como sabéis, lo habitual en estas empresas es tener, en empresas grandes, es tener una política general de control y gestión de riesgos que establezca los principios básicos, el marco general de control y gestión de riesgos de toda naturaleza, que puedan afectar a la consecución de los objetivos de la empresa. El proceso de control y gestión de riesgos consiste, como veis ahí, en identificar los riesgos, en evaluarlos, en hacer su seguimiento y en ser capaz de gestionarlos. Aquí hablaba Mariano de necesidades de trabajo. Aquí hay muchísimas necesidades de trabajo también. Eh, Tras la identificación del riesgo, en el proceso de evaluación del riesgo, pues se trata de sistematizar la información relativa a las amenazas, a la exposición, a la vulnerabilidad, en un modelo de análisis, ¿no? Pues ver probabilidad, consecuencia, probabilidad, lo que es probabilidad de impacto, la matriz de riesgo. En el análisis de riesgo, pues se trata de combinar la información relativa a probabilidades, a magnitudes e incertidumbres asociadas a la ocurrencia de determinados eventos futuros. En fin, el riesgo, como veis ahí, eh, como potencial de consecuencias, ¿no? Que el riesgo, podríamos decir que es como muy buena definición, es el potencial de consecuencias cuando algo de valor está en juego y donde el resultado es incierto. Esa es la definición de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo a menudo se representa, como os pongo ahí, como la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos, ¿no? Eso es la probabilidad multiplicada por los impactos, los efectos o consecuencias en caso de ocurrir estos eventos, ¿no? El riesgo es el resultado de la interacción de la vulnerabilidad o la propensión de ser afectado negativamente de la exposición y del peligro, ¿no? Por ejemplo, a medida que aumenta el nivel del mar, pues el aumento de la frecuencia, la probabilidad de inundación de una zona, que eso es el peligro, durante un evento de una tormenta, puede poner en riesgo la integridad estructural de una infraestructura cercana, ¿no? Aumenta el nivel del mar con tormenta, pues hay más probabilidad, mayor probabilidad de inundación y de daños. Bueno, ahora que realmente lo que he venido a contaros, yo no he venido aquí a hablaros sobre, en este momento, sobre la introducción de riesgos en la empresa ni cómo hacerlo, eso es ya más tema del curso, ya se hace a lo largo de toda la serie de profesores que lo van dando. Yo estoy más centrado en la parte de cambio climático y transición energética. Por eso voy a hacer un cierto detalle, un cierto zoom sobre algunos de los riesgos, de estos riesgos del Foro Económico Mundial, ¿no? De los que no tienen contestación, ¿no? Lo primero, debemos hablar de cambio crítico en los sistemas de la Tierra, ¿no? En 2009, seguro que muchos lo habréis oído, del Centro de Residencia de Estocolmo, su director, Johan Rockström, identificó los 9 procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre. Los científicos propusieron unos límites planetarios cuantitativos, dentro de los cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando para las generaciones venideras, que es la idea. Cruzar estos límites pues aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a gran escala. Este marco podemos decir que define un espacio operativo seguro para la humanidad, donde deberíamos estar, ¿no? Respecto a los sistemas y procesos que gobiernan la estabilidad de la atmósfera, océanos y ecosistemas de la Tierra. Esto es un marco que describe los sistemas terrestres que, si se desestabilizaran, más allá de un cierto nivel, pues podrían desencadenar un cierto punto de inflexión y conducir a cambios ambientales irreversibles. La verdad, hay desconocimiento sobre esa interacción. Es un tema complicado. El impacto de la actividad humana ya se está extendiendo más allá de ese espacio seguro que veis en verde dentro del círculo rayado,
por 4 límites, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, la contaminación química y plástica, la contaminación por nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué es lo que ocurre, no? Que la sostenibilidad abarca mucho más que preservar solo el capital natural y respetar los límites ecológicos, vamos a ser sinceros, ¿no? El hombre vive en este planeta, ¿no? Luego también tiene como objetivo proteger y fomentar el capital humano. Eso es la sostenibilidad. La economía del donut, desarrollada por la economista de Oxford, Kate Raworth, es un marco conceptual igual que ofrece un medio para lograr esto que hablamos. Combina el respeto por los límites planetarios anterior con la base social de la humanidad, ¿no? Que se materializa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esa Agenda 2030 en la que tenemos que confiar y por la que tenemos que luchar, pese a que actualmente esté pasando por momentos en los que exige bastante crítica, principalmente impulsada por aspectos políticos, que eso sería otro tema súper interesante sobre el que habría que tratar una jornada completa. Este marco, además, reconoce que el crecimiento, que es uno de los temas difíciles para estudiar este tipo de cosas, no puede ni debe caracterizarse por variables simples o líneas suaves con pendiente ascendente. Más bien, aprecia que el crecimiento sostenible es mucho más complicado que todo esto y requiere que comprendamos mejor lo que tenemos que hacer, comprenderlo mejor y minimizar la fricción que hay entre las variables, que son variables competitivas, entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Un informe reciente de este grupo reveló que cuando se consideran tanto el bienestar humano como los factores de justicia social, junto con la salud planetaria, ya hemos superado muchos límites, como veis ahí, ¿no? Por eso dice Johan Rockström, que es muy curioso, que ahora tenemos pruebas convincentes y nuevos conocimientos de que ya no somos un mundo pequeño en un planeta grande, somos un mundo grande en un planeta pequeño. Otro riesgo clave para el Foro Económico Mundial, los recursos naturales, la escasez de los recursos naturales, ¿no? La visión pesimista que se da a este tema. Bueno, hay mucho que hablar también de esto, pero simplemente vamos a una serie de comentarios, ¿no? Sobre este tema. Es un tema que a mí me encanta, además. Eh, Ahí vemos el crecimiento de terreno cultivable, ¿no? Y es que somos muchos en el planeta, ¿eh? Queremos comer todos, ¿no? De ahí que algunos economistas opinen que la teoría de población de Malthus, recordaréis, ¿no? La población crece en progresión geométrica, mientras que el sustento, los medios de sustento, lo hacen en progresión aritmética. Pues muchos dicen que esta teoría de Malthus es un caballo del apocalipsis, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta idea, ¿no? La idea de Malthus, junto con la ley de los rendimientos decrecientes, para esto hace que muchos economistas estén convencidos que si Malthus se equivocó solo en la fecha del apocalipsis. Se podría entender que la naturaleza en su relación con el ser humano es una criatura de dos caras. Una, que se aprecia benevolente como el medio que favorece la existencia de los seres vivos, y otra con diferente carácter, el de una naturaleza depredadora del hombre, ¿no? Al igual que el hombre lo ha sido de la naturaleza desde antiguo, pero principalmente, particularmente desde la era de la producción. Digamos que desde la expulsión del Edén, el hombre anda buscando alimento y cobijo a riesgo de su vida. No lo olvidemos, esto no hay que olvidarlo. Resulta comprensible la búsqueda de un mundo mejor por parte del ser humano, y esto necesita recursos. Se habla de la tragedia de los comunes, no es una metáfora del siglo XIX sobre la degradación eventual del agotamiento de los recursos compartidos, ¿no? El dilema relaciona el vínculo entre el interés propio y el acceso abierto a los recursos, ¿no? Donde los individuos eligen no actuar por el bien común y el de las generaciones futuras, como decía, que es complicado pensar más allá de tus hijos, ¿no? Con el fin de maximizar el beneficio personal propio del presente, ¿no? Bienes comunes como el aire, el agua, otros servicios de la naturaleza son gratuitos, ¿no? Por eso se piensa que sería bueno que tuvieran precio, ¿no? Es digamos, esa nueva economía, ¿no? Que piensa esa economía ecológica, que considera que poniendo un precio se lograría reducir. Eso es que hay que tener en cuenta que el 77% de las emisiones de gas de efecto invernadero no están cubiertas económicamente, ¿no? Entonces, esta tragedia de los comunes se intensificará al acercarnos a 2050, cuando seamos
según se estima 10.000 millones de personas. Ahí veis, Brasil destruyó 1,5 millones de hectáreas en 2021. Tenéis en cuenta que el Amazonas absorbe casi 2.000 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Y como comentamos en el curso, son 34.000 millones de toneladas de CO2 lo que se emitió, las emitidas en un año, 34.000, ¿no? Si podemos quitarnos 2.000 con el Amazonas, bienvenida, claro que sí. El año pasado los trópicos perdieron 11 millones de hectáreas de cobertura arbórea. En fin, como os pongo ahí, una frase que se dice: a medida que las poblaciones crecen, las economías se desarrollan, la riqueza se expande y proliferan las nuevas tecnologías. Los recursos se tienen que estirar cada vez más. Por eso dicen que el progreso tiene un precio, todo, como todo en esta vida. Lo que hay que conseguir es una relación coste-beneficio positiva para el hombre, ¿eh? Y el hombre vive en la naturaleza. Es el hombre en la naturaleza. Para esto, ese precio tiene que incluir las externalidades, eso es lo que hay que estudiar. Y en eso vamos poco a poco, nos cuesta, pero en eso vamos. Aquí hay opiniones discutibles, ¿no? Porque igual que las tecnologías limpias son intensivas en materias primas críticas, la revolución digital desmaterializa lo que toca, ¿no? Internet, el correo, las bases de datos. Sin embargo, la investigación de Global Footprint Network estima que la humanidad está utilizando actualmente los recursos naturales 1,75 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden generarlos. Por eso se dice que para 2050 necesitaremos 3 tierras para mantener los niveles de vida acostumbrados. Pero bueno, no hay que ser catastrofistas. Hasta ahora la tecnología nos va sacando de los apuros. Es así. El reto de las economías es optimizar el uso de los recursos y el crecimiento económico dentro de un desarrollo sostenible. Es decir, utilizar eficientemente los recursos naturales de la tierra. Esto requerirá un cambio en los modelos de consumo y producción lineales, el tomar, consumir, desechar hacia una economía más circular, pero sin renunciar al progreso. Y esto no será fácil. El miedo al agotamiento de los recursos que habréis oído ahora es un fantasma habitual cuando aparece una nueva tecnología. Si hablamos de recursos no renovables y dejando de lado los combustibles que no parece se vayan a agotar ante la cercana llegada esperada de los picos de consumo a nivel global, el ejemplo mineral, que sí es más claro, nos muestra dos modelos mentales cuando os hablen de agotamiento, para que entendáis el agotamiento. No son los modelos mentales habituales si razonamos sobre la escasez, que serían el modelo físico, que es el que calcula el agotamiento dividiendo las reservas conocidas de mineral entre la demanda esperada, un modelo estático y alejado de la realidad, porque las reservas son dinámicas, porque la tecnología también lo es y porque los patrones de demanda cambian también, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que nos lleva a pensar al otro modelo, ¿no? Nos lleva a la visión económica del agotamiento, que se enfoca en lo que la sociedad tiene que ceder para obtener una tonelada de mineral, lo que viene a ser un coste de oportunidad. Con el modelo físico, el agotamiento resulta inevitable. Con el modelo económico, en cambio, las nuevas tecnologías y otros desarrollos que reducen los costes pueden compensar la presión alcista que ejerce el agotamiento sobre costes y precios de los minerales básicos, ¿no? Me diréis, pues si el agotamiento existe, bueno, pues algo diferente son los agotamientos locales, los cuellos de botella o las limitaciones ASG y la geopolítica, ¿no? Que vemos cada vez más, ¿no? Entonces la naturaleza, digamos que juega ese doble papel de suministradora de recursos y receptora de residuos, eso hay que tenerlo en cuenta. Más proporciona directamente servicios que van desde el disfrute de determinados paisajes hasta otros esenciales para la protección de la vida, como la preservación de la capa, ¿no? Todos estos servicios que presta la naturaleza a la economía humana no están suficientemente bien valorados, aunque se está en ello, ¿no? Aunque es la nueva economía trata este tipo de asuntos. Energía y materia. Vamos a hablar de energía y materia, ¿no? Energía y materia. Energía y materia son los dos flujos que debemos traer a debate si pretendemos entender cómo continuar de manera sostenible con el desarrollo social y económico que conocemos. Para el ser humano la energía es determinante, partiendo con que lo necesitamos para la supervivencia, ¿no? 2.000 kilocalorías al día de ingesta son las necesarias. Resulta clave en la sociedad que conocemos para calentarnos, iluminarnos, cocinar, multiplicar nuestras fuerzas en la producción agrícola, industrial, constructiva o de transporte.
el mundo industrial que nos ha traído una sociedad de progreso alcanza unas cuotas de bienestar impensables anteriormente y que alcanzan, que logran ser alcanzadas cada vez por un mayor número de personas, mayor grupo de población. Pensemos en los avances en China, ¿no? Eh, este impulso se ha basado en el dominio de la termodinámica, ¿no? Y la fabricación en serie. Los combustibles fósiles que ahora todos denostamos han hecho esto posible. El problema es que emiten en su combustión CO2, que es un gas de efecto invernadero que da lugar al acumularse en la atmósfera a la retención de calor. Sin ser un apóstol del cambio climático, los datos y la mayoría de los científicos pues así lo confirman, ¿no? Aunque el cambio en el clima a lo largo de los muchos millones de años de la existencia de la Tierra ha sido algo habitual, ahí veis una noticia del Financial Times, el cambio en el clima actual y el calentamiento global de nuestro planeta es diferente a otros cambios anteriores, ¿no? Esencialmente por dos motivos, esto lo digo siempre en curso, esto es clave, ¿no? Primero, sus causas, diferente por sus causas. La mayoría de los científicos coinciden en señalar que la principal causa del actual cambio del clima, y esto hay discusión, es la emisión de los denominados gases de efecto invernadero como resultado de la actividad humana. La retención de calor en la atmósfera terrestre es algo científico, ahí no podemos decir nada. Ya en 1896, el premio Nobel Svante Arrhenius calculaba acertadamente una subida térmica del calibre del que hemos alcanzado, ¿no? Ante un posible aumento de CO2 en la atmósfera. Eso es una de las diferencias con los cambios que ha habido históricamente, y otra es su velocidad. El actual cambio climático ocurre muy rápidamente, lo que lo hace muy difícil tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Esta velocidad en el calentamiento apoya la teoría del origen antropogénico, ¿no? Por la emisión de gases de efecto invernadero. Y no solo eso, eso y el cambio del uso del suelo, ¿no? Este crecimiento observado en la temperatura media coincide temporalmente con el aumento de la actividad industrial basada en los combustibles fósiles. No entraremos ahora en detalles, ahora se hace en el curso, así como se discute la existencia de culpables o salvadores de esta situación, ¿no? El progreso, Occidente, la tecnología. No pensemos si nos hubiéramos mantenido quemando carbón vegetal en las fundiciones, como en las fundiciones del siglo XVIII, no habría resultado mucho más sostenible ambientalmente que la obtención del acero en los actuales hornos altos de coque. Nos espera otra solución realista en estos momentos para salir del embrollo climático en que nos encontramos, como decía, que el empleo de la tecnología para mitigación, para adaptación, porque la teoría del decrecimiento o la disminución voluntaria de la población no encaja con la manera de comportarse del ser humano. Con lo cual, pues en estos momentos, si queremos resolver esto, necesitamos I+D, más I+D, es necesario el emprendimiento en las empresas y la inversión que lo permite. De ahí que en el módulo de medio ambiente y cambio climático y transición energética trato desde la perspectiva del científico, de las políticas climáticas, de la administración, de las instituciones internacionales, de las empresas energéticas como actores clave y del inversor, todos estos temas, cómo lo entienden, ¿no? Y veréis que, bueno, pues todos están en el fondo bastante alineados, ¿no? La transición hacia las energías verdes no tiene vuelta atrás. Existe una mayor concienciación del agotamiento, ¿no? De este presupuesto de carbono que nos da el planeta, no es el presupuesto de carbono que nos da la atmósfera, pero también gracias, si seamos realistas, a la reducción en los costes de las tecnologías renovables, como veis ahí, en esa fuerte reducción. Sin embargo, por lo que se ha dicho, hemos entrado en este siglo XXI con una energía del siglo XIX, ¿no? Y del gas. Y todavía el petróleo. De hecho, los puntos de inflexión en el consumo de estos combustibles fósiles han variado con la actual crisis energética. Aunque esta será, fijaos, la primera transición energética, esto es la diferencia también, en que se eliminen combustibles antes exitosos. Los combustibles fósiles representan el 80% del uso de energía y más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El carbón por sí solo produce más del 25% de las emisiones globales. Las energías renovables deben pasar, como veis ahí, de un 12% de suministro, como veis en 2020, al 70% en 2050 sería lo ideal, ¿no? Si queremos llegar a ese net cero, ese cero neto
en 2050, ¿no? Las transiciones energéticas nunca han sido repentinas, ¿no? Como esta, ¿no? Sino que se han ido alargando en el tiempo, como decía Václav Smil. Sin embargo, una característica clave de esta transición es su velocidad. Y esto está generando una demanda que no se ve siempre acompañada por la oferta. Esto es un gran riesgo, ¿no? Pone en riesgo la adecuación de la cadena de suministro. Esto es uno de los riesgos principales para las energías renovables y para el cambio climático, por tanto, para toda la cadena de riesgo, ¿no? Vamos a ver, la verdad que son muchos deberes con fechas límite, como 2030, una reducción de un 55% de gas de efecto invernadero en Europa. Eh, Aparecen dudas, claro, aparecen dudas. Estamos en un cambio de paradigma energético, ¿no? Pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, con lo que trae consigo de barreras, pues genera riesgos. Por tanto, aparecen, vamos a ver, los dos tipos de riesgos financieros relacionados con el cambio climático, que son los que se generan directamente, los que genera el cambio climático directamente, lo que son los riesgos físicos, y los que genera el cambio climático en el camino de su solución. Eso, digamos, son pues, los riesgos de transición, ¿no? Los riesgos físicos, pues sabemos que son los derivados del cambio climático, que pueden ser los riesgos físicos agudos, provocados por fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, huracanes, inundaciones. Esos son los agudos dentro de los físicos, y tenemos dentro de los físicos también los crónicos, ¿no? Que son los que se refieren a cambios a largo plazo en los patrones climáticos, ¿no? Pues como son las altas temperaturas sostenidas, porque pueden ocasionar un aumento del nivel del mar, olas de calor repetidas. Por ejemplo, pues los riesgos físicos pueden tener implicaciones financieras para las empresas, ¿no? Como daños directos a los activos en propias infraestructuras, e indirectos como la interrupción de la cadena de suministro, problemas de disponibilidad de agua, seguridad alimentaria, temperaturas extremas que pueden afectar a instalaciones, operaciones, al transporte, a los empleados, a la productividad. Pueden afectar indirectamente a sistemas alimentarios, a la estabilidad social, a la biodiversidad, al hábitat en general. O uno directo se puede entrar en cascada con interrelaciones como aumentos del nivel del mar combinado con huracanes que den lugar a tormentas tropicales, etcétera, ¿no? Esos serían los físicos, ¿no? Y luego entramos en los riesgos de transición, que bueno, o sea, cuando hablamos de riesgos de transición, pues hablamos por riesgos que llegan por esta velocidad que necesita este cambio climático para no incurrir en riesgos físicos. Hablamos de riesgos por nuevas y rápidas políticas climáticas, aspectos legales, ¿no? Pues bien, aumentos del precio de carbono, por ejemplo, mayores obligaciones de reporting, nueva regulación, etcétera. Esos son unos, los políticos y legales, pero luego tenemos los tecnológicos, ¿no? Porque tú has invertido en una tecnología, llega una nueva tecnología que emite menos CO2 cuando tú ya has hecho esa inversión. Eso es un riesgo fuerte para las empresas de CAPEX en tecnología, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no? Riesgos de mercado. El mercado cambia en comportamiento. Ahora yo quiero un coche eléctrico, por ejemplo. Yo ya no lo quiero diésel porque resulta que soy muy tecnológico y quiero ir con mi móvil y mi coche eléctrico. Pues entonces dejarán de vender los motores fósiles, ¿no? Los motores de combustión interna, ¿no? Eso es otro riesgo. El riesgo reputacional. Pues el cambio de preferencias en el consumidor. No te gusta lo que hace una empresa y decides comprar ese mismo producto en otra porque otra cosa no hay, pero oferta hay toda la que tengamos, con lo cual, pues eso no nos vale como excusa, ¿no? Aquí me gusta mucho esta gráfica, ¿no? Aquí entendemos de una manera muy óptica que si yo no hago nada por limitar el riesgo físico, si no disminuyo mi riesgo físico, si lo dejo todo como está, que todo se inunde y todo, pues no tengo riesgo de transición. No voy a tener riesgo de política, no voy a tener riesgo, no tengo riesgo de transición en absoluto. En cambio, si meto mucha velocidad a la transición y hago muchas cosas para lograr esta transición, tendré muy bajo riesgo físico. Con lo cual aquí se ve cómo esto no deja de ser una compensación, ¿no? Hay que estar en el punto de equilibrio, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con otro riesgo, la biodiversidad. La biodiversidad, la pérdida de biodiversidad es un riesgo claro, ¿no? Todos conocemos el problema del clima, pero también es muy preocupante el problema de la biodiversidad. La abundancia de especies nativas en la Tierra ha disminuido en al menos un 20% desde 1900.
el 40% de las especies de anfibios, es el 33% de los corales formadores de arrecifes y de los mamíferos están amenazados, como leemos ahí, ¿no? Perder toda esta biodiversidad significa que perdemos todo lo que nos asegura el funcionamiento de los ecosistemas de los que dependemos, cadena alimentaria, sectores económicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, no podemos separarlo de biodiversidad, están conectados. El cambio climático es una de las causas de la pérdida de biodiversidad, pero a la vez la pérdida de biodiversidad es esencial para la biodiversidad es esencial para mitigar, luego su pérdida empeora la adaptación al cambio climático. Un ecosistema degradado es un círculo vicioso. Si hablamos de clima, hay que considerar el cambio en los usos de tierra y la biodiversidad, todo conectado como un ecosistema, porque la biodiversidad, como veis ahí, en ese gráfico de barras, permite la fijación y el almacenamiento de carbono. No todo se reduce a menos emisiones, hay otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, todo esto es desde la óptica de la naturaleza, pero ¿y la economía, no? Más del 50% de la producción económica mundial, 44 billones de dólares, es al menos moderada o altamente dependiente de la naturaleza. Esto significa que si los sistemas naturales colapsan, también lo hace nuestro sistema económico y financiero. El valor global de todos los servicios ecosistémicos se estima en 100-120 billones de euros al año. Entonces, bueno, pues esto es uno de esos riesgos que tienen en cuenta las empresas de inversión, por ejemplo, ¿no? A principio de año muchos fondos siguen saliendo fondo climático, pero siguen empezando a salir mucho fondo también de biodiversidad. Los ecosistemas pues, son vistos como activos importantes, ¿no? El informe del Future of Nature and Business estima que una economía positiva para la naturaleza puede desbloquear 10 billones de dólares en oportunidades al transformar los 3 sistemas económicos responsables del 80% de la pérdida de naturaleza, que son los alimentos, la infraestructura y la energía, ¿no? Digamos, esto desde la cara, ¿no? Me pongo de nuevo en la cara del inversor, el 25% de una cartera depende de modo directo de los ecosistemas naturales, ¿no? Y un tercio tiene impactos severos en los servicios ecosistémicos. George Serafin, que es un economista conocidísimo que publicó con Porter, con el famoso Porter, el diamante de Porter, trató de monetizar los aspectos ambientales no considerados como las emisiones de carbono, el uso de agua y otras emisiones, ¿no? En su análisis. La medida que él descubrió es que este nivel de obligaciones ocultas, por tanto de riesgos potenciales de reducción de valor, sería un riesgo total, ¿no? Para las empresas, porque si se llegaba a poner precio a estos diferentes impactos, en sus análisis se habían dado cuenta que el EBITDA positivo de las empresas que habían estudiado, el 15% veía desaparecer su beneficio, ¿no? A causa del daño ambiental, mientras que un 32% reducirían su EBITDA en un 25% más, solo, digamos, introduciendo todo ese tipo de externalidades. Bueno, vamos a ir terminando. Esta diapositiva me gusta, ¿no? Hay uno que siempre tiene predilección por algunas diapositivas, ¿no? El riesgo climático, los riesgos hay que convivir con ellos, ¿no? No siempre podemos cambiar de actividad, proceso, cambiar de calle porque vemos que se está cayendo una cornisa. No siempre podemos hacer eso, ¿no? Y en el caso del cambio climático solo podemos tratar de mitigar o adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, eso sí, será más costoso e ingrato, eso os lo aseguro, ¿no? Utilizando la sensibilidad climática llamada probable del IPCC, ¿no? Vemos como esa tabla, es una tabla, un artículo publicado en una revista internacional, muestra cómo el aumento medio de la temperatura a diferentes niveles de concentración atmosférica de CO2, lo veis, lo tenéis ahí, ¿no? Como a mayor concentración aumenta la temperatura. Pues también vemos en la fila inferior, la probabilidad de que el aumento de la temperatura fuera superior a 6 grados centígrados. ¿Qué probabilidad hay de que el aumento de la temperatura sea superior a 6 grados centígrados? Y ahí lo tenéis, ¿no? Porque 6 grados centígrados, permitirme que pase un momento a la siguiente diapositiva, 6 grados centígrados
Wagner y Beckman, que son los del artículo, los autores del artículo, llaman una catástrofe global indiscutible. Vedlo en esta gráfica, en esta matriz de riesgos, como cuando alcanzamos los 6 grados centígrados, ellos lo llaman como extinción, ¿no? Que socialmente es que cada uno cuide de los demás, una desertificación imposible, un nivel del mar que aumenta a 18 metros, algunos sobrevivientes, ¿no? Algunos supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, 6 grados centígrados sería muy preocupante, ¿no? Entonces, para poneros un poco en contexto, ¿no? Veis en la tabla que se observa una probabilidad del 0,3% de superar un aumento de la temperatura con 450 partes por millón, ¿vale? Ahora estamos, como está en negrita, en 700 y hay una probabilidad del 11% de alcanzar 6 grados centígrados, más de 6 grados centígrados. Bueno, pues nos vamos a quedar con la parte que está, la de 450 partes por millón, ¿no? Pues para poneros esto en perspectiva, en 2018 hubo 38 millones de vuelos de aeronaves. Cuando se habla de riesgo se habla mucho de vuelos de avión, porque es un riesgo muy palpable que la gente lo entiende muy bien, ¿no? Y hubo un accidente mortal cada 3 millones de vuelos. Es una probabilidad del 0,00033%. Una probabilidad del 0,3% de un accidente mortal significaría más de 300 accidentes mortales cada día. O sea, que ahora mismo, si estamos diciendo que tenemos un riesgo con 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera, un riesgo de alcanzar más de 0,6 grados centígrados, ¿no? Con esa posibilidad, que sería, comparado con los accidentes mortales, tener 300 accidentes mortales cada día. Ese es el riesgo que estamos ahora, en el que nos estamos metiendo con el cambio climático. ¿Quién volaría teniendo en cuenta ese tipo de siniestralidad? Pues ese es el riesgo que las sociedades humanas están asumiendo actualmente con respecto al catastrófico cambio climático. Bueno, pues no sé, me quedaría una diapositiva que me gustaría contarlo, pero no sé, Ivanoa, yo por mí, yo podría haber terminado. Procede. Procede, creo que está tan interesante que dale. Fenomenal. No los Fenomenal. Yo creo podemos, que sí, creo que no los podemos dejar con esa curiosidad. yo creo que sí, porque esta es el colofón de la presentación, ¿no? Va. Hay que verlo. A ver. Bien. Las secuelas de la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia-Ucrania, todo esto ha puesto de manifiesto grietas en las sociedades que no se cierran. Todo es muy negativo, ¿no? Todo lo vemos muy negativo, ¿no? Sin embargo, el sistema mundial ha demostrado hasta ahora ser sorprendentemente resistente. El año pasado no se materializó una recesión ampliamente anticipada, que parecía que iba a haber, y las turbulencias financieras pues, se calmaron rápidamente, ¿no? Pero las perspectivas, eso sí, siguen siendo inciertas. Es cierto que llevamos unos años complicados, con crisis energéticas, lo comentaba, una guerra a portas para Europa, el calentamiento y sus efectos, pero esto es el zigzag del progreso, ¿no? Nadie nos dijo que esto fuera fácil. Mañana te dije que... El gran poeta y narrador argentino Jorge Luis Borges hace al principio de uno de sus cuentos la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo, ¿no? Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir, en efecto. Como dice Sabater, nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables, en los que resulte sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Sin embargo, vamos a tratar de retirar por un momento el cartel apocalíptico, ¿no? Porque incluso Chesterton, cuando habla de Dickens, decía que no era pesimista, ¿no? A pesar de haber llevado una vida de penalidades, no era pesimista, ¿no? Y recordemos, ¿no? Vamos a recordar que el siglo pasado decía Popper, Karl Popper, este filósofo y profesor tan conocido, que escribía que desde un punto de vista histórico vivimos, a mi juicio, en el mejor mundo que ha existido nunca. Naturalmente que es un mundo malo, porque hay otro mejor y porque la vida nos incita a buscar mejores mundos. Y a nosotros nos toca continuar esa búsqueda en un mundo mejor, pero ello no significa que el nuestro sea malo, ¿no? De hecho, hemos sido capaces
Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hemos sido capaces de medir nuestro avance en diferentes frentes. Los actuales ODS, que van 2015-2030, la Agenda 2030, fueron precedidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2000-2015. Y los resultados ahí están, ¿no? Entonces, en ese 2015, el número de personas que vivían en la pobreza extrema disminuyó más de la mitad, ¿no? Pasamos de 1.900 millones de 1990 a 836 millones en 2015. Entonces, en estos últimos años hemos observado mejoras en ciertos objetivos, ¿no? Con ejemplos como la instalación récord de tecnologías limpias, la duplicación de los océanos protegidos desde 2010 o el aumento de la representación femenina en parlamentos de varios países. Sin embargo, también lo sabréis, en gran parte debido a la complejidad de la actualidad, como os he estado contando, pues otros casos se ven retrasados, las cosas iban bien, pero es cierto que ahora se retrasan, ¿no? Como por la desigualdad de la que hemos hablado, ¿no? Pues un 26% de la población afrontando inseguridad alimentaria, una biodiversidad en peligro, un mundo que continúa calentándose. Bueno, pues es que una cosa por la que se nos critica en esta época, ¿no?, en la que vivimos, es que prestamos demasiada importancia a los medios, a los instrumentos, la tecnología, las destrezas y poco a entender los fines de la vida. Criticamos la sobreabundancia de medios y la escasez de reflexión sobre los fines, ¿no? Pues esta diapositiva trata de eso, vamos a pensar un poco en eso. Sin embargo, pues ahora parece que tratamos de mirar más allá de nuestro ombligo, ¿no? Y somos capaces de pensar intergeneracionalmente, ¿no? Eso es lo que estamos intentando en el largo plazo, aunando innovación, tecnología, con soluciones sobre políticas climáticas, economía limpia, economía circular, todo para acercarnos a pensar en esos fines, ¿no? Incluso Nassim Nicolás Taleb, ¿no?, que bueno, pues me imagino que habréis oído hablar de él, ¿no?, con los cisnes negros. eh, eh, Termina su conocido libro El cisne negro, donde populariza el concepto catastrófico, como sabéis, cisne negro, de riesgo inesperado. Lo termina, incluso expuse todo un libro entero que os lo recomiendo, de introducir todo este tipo de riesgos que no nos esperamos y el impacto que tienen, ¿no? Como fue las Torres Gemelas, ¿no? Pues termina de una manera optimista, que es como quiero acabar yo esta charla, ¿no? Imaginemos, que es lo que dice él, como él acaba su libro, una mota de polvo junto a un planeta de un tamaño 1000 veces superior al de la Tierra. La mota de polvo representa las probabilidades de nuestro nacimiento. El inmenso planeta serían las probabilidades en contra de esto. Recordemos, para finalizar, que somos un cisne negro. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, Luis. Espectacular presentación, espectacular temas. Nos has dejado, ¿sabes cómo? Pensando en dónde empezar, ¿verdad? Viendo qué piezas son las que uno tiene dentro de su empresa, poniendo por aparte cuáles son los riesgos de acuerdo al giro de negocio y viendo, como tú dices acá, qué parte es la que vamos a jugar dentro del el papel de los riesgos, ya conociéndolos. Realmente, yo siempre he dicho que la palabra riesgos atemoriza a todos. Pero hoy en día ya no debe de ser así, sino al contrario, la palabra riesgos debería de ser una palabra que haga que todos se pongan estratégicos, que todos se pongan visionarios y que todos sepan hacia dónde guiarse o ver oportunidades, ¿verdad? Volverse visionarios. Entonces, me encanta a mí este tema de los riesgos porque ya vamos a medio año 2024 y estamos hablando de todo lo que va a pasar, ¿verdad? A lo que nos estamos enfrentando. Entonces es eso. Así que te están diciendo muchas gracias. Dice, el riesgo no es un temor, es estrategia y visión. Totalmente de acuerdo, Ángel. Así es como yo lo veo. Aquí dice, las presentaciones las podrían enviar. Claro que sí, a todos, para que ustedes sepan, vamos a enviarles las presentaciones, ¿ok? Por si se perdieron alguna pequeña secuencia de todas las conferencias. Dice, excelente presentación. Queda mucho para la reflexión desde nuestro día a día. Totalmente de acuerdo, Rina. Excelente presentación, Axel. Información completa para poder realizar evaluaciones de riesgos empresariales y el impacto que tienen el enfoque macroeconómico.
Muchas gracias, excelente exposición, responsabilidad, nos hizo reflexionar, dice, vaya si no, mira. Entonces, muchas gracias porque dicen que ambas ponencias estuvieron, aplausos, y tenía yo por acá, dice, uno de los riesgos que más tendencia será en alza ha alcanzado es el impacto de las ideologías extremas en las democracias, poniendo en precariedad su gobernabilidad, socavando la seguridad, productividad, economía y bienestar. Muy cierto. Dice Janet, ¿qué impacto tan fuerte en los vuelos, los cambios climáticos y las posibles limitaciones que puede tener económicamente el negocio? Estamos sufriendo grandemente eso. Creo que es a nivel mundial el impacto que tenemos climático, ¿verdad? Esos riesgos, ¿cómo afectan la parte de compliance? Dice, Edwin dice, ¿qué serían las tecnologías de frontera? Como para terminar, Las Luis. tecnologías de frontera son las últimas tecnologías, por eso se llaman así. En este caso, pues como hemos comentado, es la inteligencia artificial. Y tenemos biotecnología, todo ese tipo. Lo que son las últimas tecnologías. Excelente, muchas gracias, Edwin. Esperamos que haya quedado resuelta tu duda. Estamos llegando al final de nuestro primer día de la cumbre. Excelentes exposiciones, como lo comparto yo, lo comparten todos los que han estado aquí en sala. Agradecemos a cada uno. Hemos leído que están conectados de toda Centroamérica, Suramérica, España. De verdad, muy emocionados todos de compartir esta información que tanto requieren hoy las empresas. Creo que, como decíamos y ponían los participantes, el riesgo no es temor, más que oportunidad y retos y estrategia. Comparto y me quedo con esas tres palabras. Miren, desde Costa Rica, República Dominicana, España, muchas gracias a todos. Aquí está Alexandra. De verdad, muchas gracias por aceptar esta gran invitación, esta cumbre de riesgos 2024. Hoy, nuestro primer día, tuvimos 2 exposiciones. Mañana, vuélvanse a conectar, no se la pierdan. Tendremos a José Juan Montero con un gran tema denominado financiación de riesgos. Y luego, la segunda ponencia del día de mañana, tenemos digitalización, que es la gestión de riesgos tecnológicos. Esta va a estar a cargo de Javier Álvarez, quien es nuestro director del Máster en Gestión de Riesgos y Compliance, que damos en conjunto con ENAE. Así que toda Latinoamérica y Europa estamos en pro de que la visión sea otra, enfocada en riesgos, pero más que temor, sea oportunidad y estrategia. Así que desde acá de Guatemala, siendo la 1 de la tarde, y en España, Alexandra. Las 9, las 9. Las 9 y en noche, la noche. y en cada uno de los países a nivel latinoamericano, siendo su diferente hora, unas más, otras menos que Centroamérica y España. Les agradecemos esta conexión que han tenido de hoy. Estamos seguros que estas 2 horas con estas 2 ponencias han sido de mucha construcción profesional. Así que no nos queda más que decirles que no se olviden que el día de mañana es el mismo link. A todos les vamos a estar compartiendo estas grabaciones y sea cada uno de ustedes bienvenido a participar a la nueva era, que es de aprender a gestionar los riesgos. Muy buena tarde a cada uno desde Guatemala y muy buena noche desde España. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer. Hasta luego.